La solución. Bueno, Armando, vamos a ver, ¿qué estás escribiendo ahora? La temida pregunta terminó por llegar. Ya habían acabado de cenar y estaban ahora en el salón de la residencia barranquina, tomando el café. Por la ventana entreabierta se veían los faroles del malecón y la niebla invernal que subía de los acantilados. No te hagas el desentendido, insistió Oscar. Ya sé que a los escritores no les gusta a veces hablar de lo que están haciendo, pero nosotros somos de confianza. Danos esa primicia. Armando carraspeó. Miró a Berta, como diciéndole, qué pesados son nuestros amigos. Pero finalmente encendió un cigarrillo y se decidió a responder. Estoy escribiendo un relato sobre la infidelidad. Como verán ustedes, el tema no es muy original. Se ha escrito tanto sobre la infidelidad. Acuérdense, de Rojo y Negro, Madame Bovary, Ana Karenina, para citar solo obras maestras. Pero, precisamente, yo me siento atraído por lo que no es original, por lo ordinario, por lo trillado. Al respecto, he interpretado a mi manera una frase de Claude Monet. El tema es para mí indiferente. Lo importante son las relaciones entre el tema y yo. Berta, por favor, ¿por qué no cierras la ventana? Se nos está metiendo la neblina. Como preámbulo no está mal, dijo Carlos. Vamos ahora al grano. A eso voy. Se trata de un hombre que sospecha de pronto que su mujer lo engaña. Digo de pronto, pues en 20 o más años de casados nunca le había pasado esta idea por la cabeza. El hombre, que para el caso llamaremos Pedro o Juan, como ustedes quieran, había tenido siempre una confianza ciega en su mujer, y como, además, era un hombre liberal, moderno, le permitía tener lo que se llama su propia vida, sin pedirle jamás cuentas de nada. El marido ideal, dijo Irma. ¿Me escuchas, Oscar? En cierto sentido sí, prosiguió Armando. El marido ideal. Bueno, como decía, Pedro, lo llamaremos así. Comienza a dudar de la fidelidad de su mujer. No voy a entrar en detalles sobre las causas de esta duda. Lo cierto es que cuando esto ocurre, siente que el mundo se le viene abajo. No solo porque él le había sido siempre fiel, salvo aventurillas sin consecuencia, sino porque quería profundamente a su mujer, sin la pasión de la juventud, claro, pero quizá en forma más perdurable, como pueden ser la comprensión, el respeto, la tolerancia, todas esas pequeñas atenciones y concesiones que nacen de la rutina y en las que se funda la convivencia conyugal. Eso de la rutina no me gusta, dijo Carlos. La rutina es la negación del amor. Es posible, dijo Armando, aunque esa me parece una frase como cualquier otra. Pero déjame continuar. Como decía, Pedro sospecha que su mujer lo engaña, pero como se trata solo de una sospecha, tanto más angustiosa cuanto incierta, decide buscar pruebas. Y mientras busca las pruebas de esta infidelidad, descubre una segunda infidelidad, más grave todavía, pues databa de más tiempo y era más apasionada. ¿Qué pruebas eran?, preguntó Oscar. Sobre este asunto de la infidelidad, las pruebas son difíciles de producir. Digamos cartas, o fotos, o testimonios de personas de absoluta buena fe. Pero esto es secundario por ahora. Lo cierto es que Pedro se hunde
un grado más en la desesperación, pues ya no se trata de uno, sino de dos amantes, el más reciente, del cual tiene sospechas, y el más antiguo, del cual cree tener pruebas. Pero el asunto no termina allí. Al seguir investigando sobre la frecuencia, la gravedad, las circunstancias de este segundo engaño, descubre la presencia de un tercer amante, y al tratar de averiguar algo más sobre este tercero, aparece un cuarto. Una mesalina, ¿quieres decir? Intervino Carlos. ¿Cuántos tenía al fin? Para los efectos del relato me bastan 4. Es la cifra apropiada. Aumentarla habría sido posible, pero me hubiera traído problemas de composición. Bueno, la mujer de Pedro tenía pues 4 amantes. Y simultáneamente además, lo que no debe extrañar, pues los 4 eran muy diferentes entre sí. Uno bastante menor que ella, otro mayor, uno muy culto y fino, otro más bien ignorante, de modo que satisfacían diversas apetencias de su carne y de su espíritu. ¿Y qué hace Pedro?, preguntó Amalia. A eso voy. Imaginarán ustedes el horrible estado de angustia, de rabia, de celos, en que esta situación lo pone. Muchas páginas del relato estarán dedicadas al análisis y descripción de su estado de ánimo. Pero esto se los ahorro. Solo diré que, gracias a un enorme esfuerzo de voluntad y sobre todo a su sentido exacerbado del decoro, no deja traslucir sus sentimientos y se limita a buscar solo, sin confiarse a nadie, la solución de su problema. Eso es lo que queremos saber, dijo Oscar. ¿Qué demonios hace? Para ser justo, yo tampoco lo sé. El relato no está terminado. Pienso que Pedro se plantea una serie de alternativas, pero no sé aún cuál es la que va a elegir. Por favor, Berta, ¿me sirves otro café? Pero se dice, en todo caso, que cuando surge un obstáculo en nuestra vida, hay que eliminarlo para restablecer la situación original. Pero, claro, no se trata de un obstáculo sino de 4. Si solo existiera un amante, no vacilaría en matarlo. ¿Un crimen?, preguntó Irma. ¿Pedro sería capaz de eso? Un crimen, sí, pero un crimen pasional. Ustedes saben que la legislación penal de todo el mundo contiene disposiciones que atenúan la pena en caso de crimen pasional. Sobre todo, si un buen abogado demuestra que el agente del crimen lo cometió en estado de pasión violenta. Digamos que Pedro está dispuesto a correr los riesgos del asesinato, sabiendo que dadas las circunstancias, la pena no sería muy grave. Pero, como comprenderán, matar a uno de los amantes no resolvería nada, pues quedarían los otros 3, y matar a los 4 sería ya un delito muy grave, una verdadera masacre, que le costaría la pena capital. En consecuencia, Pedro descarta la idea del crimen. De los crímenes, dijo Irma. Justo, de los crímenes. Pero entonces se le ocurre una idea genial: enfrentar a los amantes, de modo que sean ellos quienes se eliminen. La idea la concibe así: puesto que son 4, y comprenderán ahora por qué ese número me convenía, haré una especie de eliminatorias, como en un torneo deportivo. Enfrentar a 2 contra 2 y luego a los 2 ganadores, de modo que por lo menos 3 queden eliminados. Eso me parece ya novelesco, dijo Carlos. ¿Cómo diablos hace? En la práctica no creo que funcione.
Pero estamos justamente en el mundo de la literatura, es decir, de la probabilidad. Todo reside en que el lector crea lo que le cuento, y este es asunto mío. Bueno, Pedro divide a los amantes en el 1 y el 2, y en el 3 y el 4. Mediante cartas anónimas o llamadas telefónicas u otros medios, revela al 1 la existencia del 2 y al 3 la existencia del 4. Todo ello mediante una estrategia gradual y una técnica de la perfidia que le permiten despertar en el agente escogido no solo los celos más atroces, sino un violento deseo de aniquilar al rival. Me olvidaba decirles que los amantes de Rosa, así llamaremos a la mujer, estaban ferozmente enamorados de ella. Se creían los únicos depositarios de su amor y por lo tanto la revelación de la existencia de competidores los ofusca tanto como a Pedro mismo. Eso sí es posible, dijo Carlos. Un amante debe tener más celos de otro amante que el mismo marido. Para resumir, prosiguió Armando, Pedro lleva tan bien el asunto que el amante 1 mata al 2 y el 3 al 4. Quedan en consecuencia solo 2. Y con estos procede de la misma manera, de modo que el amante 1 mata al 3 y al sobreviviente de esta matanza lo mata el propio Pedro. Es decir, que comete directamente un solo crimen, y como se trata de uno solo y de origen pasional, goza de un veredicto benévolo y al mismo tiempo logra lo que se había propuesto, o sea, eliminar los obstáculos que contrariaban su amor. Me parece ingenioso, dijo Oscar, pero insisto en que en la práctica no funcionaría. Suponte que el amante 1 no logre matar al 2, que simplemente lo hiera, o que el amante 3, por más que esté enamorado de Rosa, sea incapaz de cometer un crimen. Tienes razón, dijo Armando, y por eso es que Pedro renuncia a esta solución. Eso de enfrentar a los amantes con el fin de que se exterminen no es viable, ni en la realidad ni en la literatura. ¿Qué hace entonces?, preguntó Berta. Bueno, yo mismo no lo sé. Ya les he dicho que el relato no está terminado. Por eso mismo se los cuento. ¿No se les ocurre nada a ustedes? Sí, dijo Berta. Divorciarse. Nada más simple. Había pensado en eso, pero ¿qué resolvería el divorcio? Sería un escándalo inútil. Pues mal que bien un divorcio es siempre escandaloso, más aún en una ciudad como esta que, en muchos aspectos, sigue siendo provinciana. No, el divorcio dejaría intacto el problema de la existencia de los amantes y el sufrimiento de Pedro, y ni siquiera aplacaría su deseo de venganza. El divorcio no sería la buena solución. Pienso más bien en otra. Pedro expulsa a Rosa de la casa, luego de demostrarle e increparle su traición. La pone en la calle brutalmente, con todos sus bártulos o sin ellos. Sería una solución varonil y moralmente justificada. Lo mismo pienso yo, dijo Oscar. Una solución de macho. Puesto que me has engañado, toma. Ahora te las arreglas como puedas. El asunto no es tan simple, continuó Armando, y creo que Pedro tampoco elegiría esta solución. La razón principal es que expulsar a su mujer le sería prácticamente insoportable, puesto que lo que él desea es retenerla. Expulsarla sería hacerla aún más dependiente de sus amantes, arrojarla a sus brazos
y alejarla más de sí. No, la expulsión del hogar, si bien posible, no resuelve nada. Pedro piensa que lo más sensato sería más bien lo contrario. ¿Qué entiendes tú por contrario?, preguntó Irma. Irse de la casa, desaparecer, no dejar rastros, dejar solo una carta o no dejar nada. Su mujer comprendería las razones de esa desaparición. Irse y emprender en un país lejano una vida diferente, otro trabajo, otros amigos, otra mujer, sin dar jamás cuenta de su persona. Y ello aún suponiendo que Pedro y Rosa tengan hijos, aunque mejor sería que no los tuvieran, pues complicaría demasiado la historia. Pero Pedro se iría abandonando incluso a sus supuestos hijos, pues la pasión amorosa está por encima de la pasión paternal. Bueno, Pedro se va, ¿y qué?, preguntó Berta. Pedro se va. Berta, no se va, porque irse tampoco es la buena solución. ¿Qué ganaría con irse? Nada. Perdería más bien todo. Sería un buen recurso si Rosa dependiera económicamente de Pedro, pues tendría al menos ese motivo para sufrir su ausencia. Pero había olvidado decirles que ella tenía fortuna personal, padres ricos, bienes de familia, lo que sea. De modo que podría muy bien prescindir de él. Aparte de ello, Pedro ya no es un mozo, y le sería difícil emprender una nueva vida en un país nuevo. Obviamente, la fuga beneficiaría solo a su mujer, la que se vería desembarazada de Pedro, estrecharía sus relaciones con sus amantes y podría tener todos los otros que le viniera en gana. Pero la razón principal es que Pedro, así lograra instalarse y prosperar en una ciudad lejana y, como se dice, rehacer su vida, viviría siempre atormentado por el recuerdo de su mujer infiel y por el gozo que seguiría procurando y obteniendo del comercio con sus amantes. Es verdad, dijo Amalia, eso de desaparecer me parece un disparate. Pero este recurso de la fuga tiene una variante, empalmó Armando. Una variante que me seduce. Digamos que Pedro no desaparece sin dejar rastros, sino que simplemente se muda a otra casa luego de una serena explicación con su mujer y una separación amigable. ¿Qué puede pasar entonces? Algo que me parece posible, al menos teóricamente. Pero esto requiere cierto desarrollo. ¿Me permiten? Yo pienso que los amantes son raramente superiores a los maridos. No solo intelectual o moral o humanamente, sino hasta sexualmente hablando. Lo que sucede es que las relaciones del marido con la mujer están contaminadas, viciadas y desvalorizadas por lo cotidiano. En ellas interfieren cientos de problemas que nacen de la vida conyugal y que son motivo de constantes discrepancias, desde la forma de educar a los hijos, cuando los hay, hasta las cuentas por pagar, los muebles que es necesario renovar, lo que se debe cenar en la noche, en fin, las visitas que es necesario hacer o recibir, añadió Oscar. Exacto. Estos problemas no existen en las relaciones entre la mujer y el amante, pues sus relaciones se dan exclusivamente en el plano del erotismo. La mujer y el amante se encuentran solo para hacer el amor, con exclusión de toda otra preocupación. El marido y la mujer, en cambio, llevan a casa y confrontan a cada momento la carga de su vida en común, lo que impide o dificulta el contacto amoroso. Por ello digo que si el marido se va de la casa, desaparecerían las barreras que se interponen entre él y su mujer, lo que dejaría el campo libre para una relación placentera. En fin, lo que quiero decir es que la separación amigable tendría para Pedro la ventaja de endosar a los amantes los problemas cotidianos
con todo lo que esto trae de perturbador y de destructor de la pasión amorosa. Pedro, al alejarse de su mujer, se acercaría en realidad a ella, pues los amantes terminarían por asumir el papel del marido y él el de amante, al convivir más estrechamente con los amantes. Gracias a la partida de Pedro y al ver a este solo ocasionalmente, la situación se invertiría y en adelante irían a los amantes las espinas y al marido las rosas. Es decir, Rosa donde Pedro. Todo eso me parece muy elocuente y bien dicho, intervino Oscar. Invertir los papeles, gracias a una retirada estratégica, no está mal. ¿Qué les parece a ustedes? A mi juicio es el mejor recurso. Pero no lo es, dijo Armando. Y créanme que me molesta que no lo sea. Un autor, por más frío y objetivo que quiera ser, tiene siempre sus preferencias. Sería maravilloso que las cosas pudieran ocurrir así, preservar la condición de marido y ser al mismo tiempo el amante. Pero en esta solución hay una o varias fallas. La principal, en todo caso, es que Rosa ya está probablemente cansada de Pedro y no puede soportarlo ni de cerca ni de lejos, ni como marido ni como amante. Todo lo que se relaciona con él está impregnado de las escorias de su vida en común, de modo que, por más que no vivieran juntos, le bastaría verlo para que resurgieran en su espíritu todos los fantasmas de su experiencia doméstica. El esposo arrastra consigo la carga de su pasado marital, lo que le impediría siempre acercarse a su mujer como un desconocido. En definitiva, dijo Carlos, veo que las posibilidades de Pedro se agotan. No, hay todavía otra posibilidad. Simplemente no hacer nada. Aceptar la situación y continuar su vida con Rosa como si nada hubiera ocurrido. Esta solución me parece inteligente y además elegante. Revelaría comprensión, realismo, sentido de las conveniencias, incluso cierta nobleza, cierta sabiduría. Es decir, Pedro aceptaría tener en la cabeza un par, mejor dicho, 4 pares de magníficos cachos y pasar a formar parte resignadamente de la corporación de los cornudos que, como he sabido, es una corporación infinita. Dijo Carlos. No estoy de acuerdo con eso. Claro, revela amplitud de espíritu, ausencia de prejuicios, como dices, pero creo que sería poco digno, humillante. Yo al menos no lo aguantaría. Yo tampoco, dijo Oscar. Y atención, Amalia. Llegado el caso, que sirva de advertencia. ¡Oh, qué maridos tenemos!, dijo Amalia. Unos verdaderos falócratas. Pero esta alternativa tiene sus ventajas, insistió Armando. La principal es que, al aceptar la situación, Pedro mantendría a su mujer a su lado, una mujer que lo engaña. Es cierto, y que carnal y espiritualmente pertenece a otros, pero que al fin está allí, a su alcance, y de la cual puede recibir esporádicamente un gesto errante de cariño. Conservaría no su cuerpo ni su alma, pero sí su presencia, y esto me parece una maravillosa prueba de amor, de parte de él, una prueba digna de quitarse el sombrero. Sombrero que no podría calarse Pedro en su adornadísima cabeza, dijo Oscar. No, evidentemente. No me parece bien eso de aceptar la situación. Consentir, en este caso, es disminuirse como hombre, como marido. Es posible, dijo Armando, pero sigo pensando que sería una solución ponderada y que requiere cierta grandeza de alma. Es preferible quizás ser infeliz al lado de la mujer querida que dichoso lejos de ella. Pero en fin, digamos que tampoco es el buen recurso.
No puede matar a los amantes, dijo Carlos. No puede echar a la mujer de la casa. No puede tampoco desaparecer, ni divorciarse, ni acomodarse a la situación. ¿Qué le queda entonces? Hay que reconocer que tu personaje se encuentra metido en un menudo lío. Hay todavía otro recurso, dijo Armando. Un recurso directo, limpio, suicidarse. Irma, Amalia y Berta protestaron al unísono. Ah, no, dijo Irma. Nada de eso. Pobre Pedro, la verdad es que me cae simpático. ¿Y a ti, Berta? Tú que tienes influencia sobre Armando, convéncelo para que no lo mate. No creo que lo mate, dijo Berta. El relato se convertiría en un vulgar melodrama. Y además, Pedro es demasiado inteligente para suicidarse. No sé si será inteligente o no, dijo Oscar. Después de todo, es una suposición tuya. Pero la situación es tan enredada que lo mejor sería pegarse un tiro. ¿No crees, Armando? ¿Un tiro? Repitió Armando. Sí. Pero, ¿qué resolvería esto? Nada. No, no creo que el suicidio sea lo indicado. Y no porque se trate de un desenlace melodramático, como dice Berta. A mí me encanta el melodrama y pienso que nuestra vida está hecha de sucesivos melodramas. Lo que ocurre es que esta solución sería tan mala como la de desaparecer sin dejar rastros, con el agravante de que se trataría de una desaparición sin posibilidad de regreso. Si Pedro se va de la casa, le queda la esperanza del retorno y hasta de la reconciliación. Pero, si se suicida, es verdad, dijo Carlos. Yo prefiero tener siempre en el bolsillo mi ticket de regreso. Pero tampoco es una solución absurda. Si Pedro se suicida, se borra del mundo. Borra también a Rosa, a sus amantes, es decir, borra su problema, lo que es una manera de resolverlo. No te falta razón, dijo Armando. Y yo voy a reconsiderar esta hipótesis. Aunque entre resolver un problema y eludirlo hay una gran diferencia. Y además, quién sabe, a lo mejor el dolor de Pedro es tan grande que lo perseguiría más allá de la muerte. En buena cuenta tu personaje está refregado, bostezó Oscar. Veo que no has encontrado una solución a tu historia. Pero nuestra historia es que ya pasó la medianoche y mañana trabajamos. Y nosotros sí tenemos una solución. Irnos al tiro. Espera, dijo Armando. Me había olvidado de otra posibilidad. ¿Todavía hay otra? Preguntó Berta. Y una de las más importantes. En realidad debería haberla mencionado al comienzo. También es posible que Pedro llegue a la conclusión de que Rosa no le es infiel, que todas las pruebas que ha reunido son falsas. Ustedes saben bien, tratándose de un asunto como este, la única prueba plena es el flagrante delito. Todo lo demás, cartas, fotos, testimonios, son recusables. Puede haber error de interpretación, puede tratarse de documentos apócrifos o falsificados, de testimonios malévolos, en fin, de circunstancias que se prestan a una acusación sin fundamento. Y la verdad es que Pedro no tiene la prueba plena. Acabáramos, dijo Oscar. Debías haber empezado por allí. Nos has tenido dándole vueltas a un problema que en realidad no existía. ¿Nos vamos, Irma? ¿No quieren un coñac? ¿Una menta? Preguntó Berta. Gracias, dijo Carlos. La historia de Armando nos ha divertido, pero Oscar tiene razón. Ya es tarde. De todos modos, Armando, espero que cuando nos reunamos la próxima vez hayas terminado tu relato y nos las puedas leer. Oh, dijo Armando, los relatos que más nos interesan son por lo general aquellos que nunca podemos concluir, pero esta vez haré un esfuerzo para terminarlo, y con la buena solución. ¿Nos traes nuestras cosas, Berta? Dijo Amalia.
Yo se las traigo, dijo Armando. Póngase de acuerdo con Berta para la próxima reunión. Armando se retiró hacia el interior, mientras Berta y las dos parejas se despedían. ¿Dónde sería la próxima cena? ¿Dónde Oscar? ¿Dónde Carlos? ¿Dentro de 15 días? ¿Dentro de un mes? Un ruido seco, perentorio, llegó del fondo de la casa. Quedaron paralizados. Se diría un tiro, dijo Oscar. Berta fue la primera en precipitarse por el corredor, justo cuando Armando reaparecía llevando un bolso, una bufanda, un abrigo. Estaba pálido. Curioso, dijo. Estas son las coincidencias que a uno lo desconciertan. Al buscar una pastilla en mi mesa de noche, desplacé mi revólver y no sé cómo salió un tiro. Atravesó el cajón de la mesa y rebotó contra la pared. Buen susto nos has dado, dijo Oscar. Es así como ocurren los accidentes. Es por eso que yo jamás tengo armas a la mano. Pon un poco más de atención, otra vez. Bah, dijo Armando. Tampoco hay que exagerar. Después de todo, no ha pasado nada. Los acompaño hasta la puerta. El malecón seguía brumoso. Armando esperó que los autos arrancaran y entrando a la casa, corrió el picaporte y regresó a la sala. Berta llevaba a la cocina los ceniceros sucios. Ya mañana la muchacha pondrá orden aquí. Estoy muy cansada ahora. Yo en cambio no tengo sueño. La conversación me ha dado nuevas ideas. Voy a trabajar un momento en mi relato. ¿No me has dicho qué te pareció? Por favor, Armando, te digo que estoy cansada. Mañana hablaremos de eso. Berta se dirigió y Armando se dirigió a su escritorio. Largo rato estuvo revisando su manuscrito, tarjando, añadiendo, corrigiendo. Al fin apagó la luz y pasó al dormitorio. Berta dormida de lado, su lámpara del velador encendida. Armando observó sus rubios cabellos extendidos sobre la almohada, su perfil, su delicioso cuello, sus formas que respiraban bajo el edredón. Abriendo el cajón de su mesa de noche sacó su revólver y estirando el brazo le disparó un tiro en la nuca. Una aventura nocturna. A los 40 años, Arístides podía considerarse con toda razón como un hombre excluido del festín de la vida. No tenía esposa ni querida. Trabajaba en los sótanos del municipio anotando partidas del registro civil y vivía en un departamento minúsculo de la avenida Larco, lleno de ropa sucia, de muebles averiados y de fotografías de artistas prendidas a la pared con alfileres. Sus viejos amigos, ahora casados y prósperos, pasaban de largo en sus automóviles cuando él hacía la cola del ómnibus. Y si por casualidad se encontraban con él en algún lugar público, se limitaban a darle un rápido apretón de manos en el que se deslizaba cierta dosis de repugnancia, porque Arístides no era solamente la imagen moral del fracaso, sino el símbolo físico del abandono. Andaba mal trajeado, se afeitaba sin cuidado y olía a comida barata, a fonda de mala muerte. De este modo, sin relaciones y sin recuerdos, Arístides era el cliente obligado de los cines de barrio y el usuario perfecto de las bancas públicas. En las salas de los cines, al abrigo de la luz, se sentía escondido y al mismo tiempo acompañado por la legión de sombras que reían o lagrimeaban a su alrededor. En los parques podía entablar conversación con los ancianos, con los tullidos o con los pordioseros,
y sentirse así partícipe de esa inmensa familia de gentes que, como él, llevaban en la solapa la insignia invisible de la soledad. Una noche, desertando de sus lugares preferidos, Arístides se echó a caminar sin rumbo por las calles de Miraflores. Recorrió toda la avenida Pardo, llegó al malecón, siguió por la Costanera, contorneó el cuartel San Martín, por calles cada vez más solitarias, por barrios apenas nacidos a la vida y que no habían visto tal vez ni siquiera un solo entierro. Pasó por una iglesia, por un cine en construcción, volvió a pasar por la iglesia y finalmente se extravió. Poco después de medianoche, erraba por una urbanización desconocida, donde comenzaban a levantarse los primeros edificios de departamentos de balneario. Un café, cuya enorme terraza, llena de mesitas, estaba desierta, llamó su atención. Sobreparándose, pegó las narices a la mampara y observó el interior. El reloj marcaba la 1 de la mañana. No se veía un solo parroquiano. Tan solo detrás del mostrador, al lado de la caja, pudo distinguir a una mujer gorda, con pieles, que fumaba un cigarrillo y leía distraídamente un periódico. La mujer elevó la vista y lo miró con una expresión de moderada complacencia. Arístides, completamente turbado, prosiguió su camino. 100 pasos más allá, se detuvo y observó a su alrededor. Los inmuebles modernos dormían un sueño profundo y sin historia. Arístides tuvo la sensación de estar oleando tierra virgen, de vestirse de un paisaje nuevo que tocaba su corazón y lo retocaba de un ardor invencible. Volviendo sobre sus pasos, se aproximó cautelosamente al café. La mujer continuaba sentada y al divisarlo, reprodujo su gesto delicadamente risueño. Arístides se alejó con precipitación. Se detuvo a medio camino. Vaciló. Regresó. Espió nuevamente y empujando al fin la puerta de vidrio, se introdujo hasta ocupar una mesita roja, donde quedó inmóvil, sin levantar la mirada. Allí esperó un momento, no sabía concretamente qué, observando una mosca desalada que se arrastraba con pena hacia el abismo. Luego, sin poder contener el temblor de sus piernas, elevó tímidamente un ojo. La mujer lo estaba contemplando por encima de su periódico. Conteniendo un bostezo, dejó escuchar una voz gruesa, un poco varonil. «Los mozos ya se han ido, caballero». Arístides recogió la frase y la guardó dentro de sí, presa de un violento regocijo. Una desconocida le había hablado en la noche, pero de inmediato comprendió que esa frase era una invitación a la partida. Súbitamente confundido, se puso de pie. «Pero yo lo puedo servir. ¿Qué cosa quiere?» La mujer avanzaba hacia él con un andar un poco lerdo, al cual no se le podía negar cierta majestad. Arístides volvió a sentarse. «Un café, solamente un café». La mujer había llegado a la mesa para apoyar en su borde una mano regordeta
cargada de joyas. Ya está apagada la máquina. ¿Le puedo servir un licor? Entonces, una cerveza. La mujer se retiró al bar. Arístides aprovechó para observarla. No cabía duda que era la patrona. A juzgar por el establecimiento, debía tener mucho dinero. Con un rápido movimiento, acomodó su vieja corbata y alisó sus cabellos. La mujer regresaba. Además de la cerveza traía una botella de coñac y una copa. Lo acompañaré, dijo sentándose a su lado. Tengo la costumbre de beber siempre algo con el último parroquiano. Arístides agradeció con una venia. La mujer encendió un cigarrillo. Hermosa noche, dijo. ¿Le gusta a usted pasear? Yo soy un poco noctámbula, pero en este barrio la gente se acuesta temprano y a partir de medianoche me encuentro completamente sola. Es un poco triste, balbuceó Arístides. Yo vivo en los altos del bar. Su mano señaló una puerta perdida al fondo del local. A las 2 cierro las mamparas y me voy a dormir. Arístides se atrevió a mirarla al rostro. La mujer soplaba el humo con elegancia y lo miraba sonriente. La situación le pareció excitante. De buena gana hubiera pagado su consumo para salir a la carrera, coger al primer transeúnte y contarle esa maravillosa historia de una mujer que en plena noche le hacía avances inquietantes. Pero ya la mujer se había puesto de pie. ¿Tiene usted una moneda de azul? Voy a poner un disco. Arístides alargó presurosamente su moneda. La mujer puso música suave y regresó. Arístides miró hacia la calle. No se veía una sombra. Alentado por este detalle, presa de un repentino coraje, la invitó a bailar. Encantada, dijo la mujer, dejando su cigarrillo en el borde de la mesa y despojándose de su chal de piel para descubrir unos hombros flácidos salpicados de pecas. Solo cuando la tuvo cogida del talle, tieso y fajado bajo su mano inexperta, tuvo la convicción Arístides de estar realizando uno de sus viejos sueños de solterón pobre, tener una aventura con una mujer. Que fuera vieja o gorda era lo de menos. Ya su imaginación la desplumaría de todos sus defectos. Mirando las repisas con botellas que giraban a su alrededor, Arístides se reconciliaba con la vida y, desdoblándose, se burlaba de aquel otro Arístides, lejano ya y olvidado, que temblaba de gozo. Una semana solo porque un desconocido se le acercaba para preguntarle la hora. Cuando terminaron de bailar, regresaron a la mesa. Allí conversaron un momento. La mujer le invitó una copa de coñac. Arístides aceptó hasta un cigarrillo. Nunca fumo, dijo, pero ahora lo hago. No sé por qué. Su frase le pareció banal. La mujer se había echado a reír. Arístides propuso otro baile. Cerraré antes las persianas, dijo la mujer, encaminándose hacia la terraza. Bailaron aún. Arístides observó que el reloj de pared había marcado las 2 horas. A pesar de ello, la mujer no se decidía a retirarse. Esto le pareció un buen augurio e invitó a su vez un coñac. Empezó a sentirse un poco envanecido.
Hizo preguntas indiscretas con el objeto de crear un clima de intimidad. Se enteró que vivía sola, que estaba separada de su marido. Le había cogido de la mano. «Bueno», dijo la dueña levantándose, «es hora de cerrar el bar». Conteniendo un bostezo, se dirigió hacia la puerta. «Me quedo», dijo Arístides, con un tono imperioso que lo sorprendió. A medio camino, la mujer se volvió. «Claro, está convenido», y continuó su marcha. Arístides se tiró de los puños de la camisa, los volvió a esconder porque estaban deshilachados. Se sirvió otra copa, encendió un cigarrillo, lo apagó, lo encendió otra vez. Desde la mesa observaba a la mujer y la lentitud de sus movimientos lo impacientaba. Vio cómo cogía un vaso y lo llenaba hasta el mostrador. Luego hacía lo mismo con un cenicero, con una taza. Cuando todas las mesas quedaron limpias, experimentó un enorme alivio. La mujer se dirigió hacia la puerta y en lugar de cerrarla, quedó apoyada en el marco inmóvil, mirando hacia la calle. «¿Qué hay?», preguntó Arístides. «Hay que guardar las mesas de la terraza». Arístides se levantó, maldiciendo entre dientes. Para echarse prosa, avanzó hacia la puerta mientras decía: «Esa es cosa de hombres». Cuando llegó a la terraza, sufrió un sobresalto. Había una treintena de mesas con su respectiva serie de sillas y ceniceros. Mentalmente calculó que en guardar aquello tardaría un cuarto de hora. «Si las dejamos afuera, se las roban», observó la patrona. Arístides empezó su trabajo. Primero recogió todos los ceniceros, luego empezó con las sillas. «Pero no en desorden», protestó la mujer. «Hay que apilarlas bien para que mañana el mozo haga la limpieza». Arístides obedeció. A mitad de su labor sudaba copiosamente. Guardaba las mesas, que eran de hierro y pesaban como caballos. La dueña, siempre en el dintel, lo miraba trabajar con una expresión amorosa. A veces, cuando él pasaba resoplando a su lado, extendía la mano y le acariciaba los cabellos. Este gesto terminó de reanimar a Arístides, por darle la ilusión de ser el marido cumpliendo sus deberes conyugales para luego ejercer sus derechos. «Ya no puedo más», se quejó al ver que la terraza seguía llena de mesas, como si éstas se multiplicaran por algún encanto. «Creí que eras más resistente», respondió la mujer con ironía. Arístides la miró a los ojos. «Valor, que ya falta poco», añadió ella, haciéndole un guiño. Al cabo de media hora, Arístides había dejado limpia la terraza. Sacando su pañuelo se enjugó el sudor. Pensaba si tamaño esfuerzo no comprometería su virilidad. Menos mal que todo el bar estaba a su disposición y que podría reponerse con un buen trago. Se disponía a ingresar al bar cuando la mujer lo contuvo. «Mi macetero, ¿lo vas a dejar afuera?». Todavía faltaba el macetero. Arístides observó el gigantesco artefacto a la entrada de la terraza, donde su vulgar geranio se deshojaba. Armándose de coraje, se acercó a él y lo levantó en peso. Encorvado por el esfuerzo, avanzó hacia la puerta y, cuando levantó la cabeza, comprobó que la mujer acababa de cerrarla. Detrás del cristal lo miraba sin abandonar su expresión risueña. «¡Abra!», musitó Arístides. La patrona hizo un gesto negativo y gracioso con el dedo. «¡Abra! ¿No ve que me estoy doblando?». La mujer volvió a negar. «Por favor, abra»,
No estoy para bromas. La mujer corrió el cerrojo, hizo una atenta reverencia y le volvió la espalda. Arístides, sin soltar el macetero, vio cómo se alejaba cansadamente, apagando las luces, recogiendo las copas hasta desaparecer por la puerta del fondo. Cuando todo quedó oscuro y en silencio, Arístides alzó el macetero por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. El ruido de la terracota, haciéndose trizas, lo hizo volver en sí. En cada añico reconoció un pedazo de su ilusión rota y tuvo la sensación de una vergüenza atroz, como si un perro lo hubiera orinado. La molicie. Mi compañero y yo luchábamos sistemáticamente contra la molicie. Sabíamos muy bien que ella era poderosa y que se adueñaba fácilmente de los espíritus de la casa. Habíamos observado cómo, agazapada, en las comidas fuertes, en los muelles, sillones y hasta en las melodías lánguidas de los boleros, aprovechaba cualquier instante de flaqueza para tender sobre nosotros sus brazos tentadores y sutiles y envolvernos suavemente como la emanación de un pebetero. Había, pues, que estar en guardia contra sus acechanzas. Había que estar a la expectativa de nuestras debilidades. Nuestra habitación estaba prevenida, diríase, exorcizada contra ella. Habíamos atiborrado los estantes de libros, libros raros y preciosos que constantemente despertaban nuestra curiosidad y nos disponían al estudio. Habíamos coloreado las paredes con extraños dibujos que día a día renovábamos para tener siempre alguna novedad o, por lo menos, la ilusión de una perpetua mudanza. Yo pintaba espectros y animales prehistóricos, y mi compañero trazaba con el pincel transparentes y arbitrarias alegorías que constituían para mí un enigma indescifrable. Teníamos, por último, una pequeña radiola en la cual en momentos de sumo peligro poníamos cantigas gregorianas, sonatas clásicas o alguna fustigante pieza de jazz que comunicara a todo lo inerte una vibración de ballet. A pesar de todas esas medidas, no nos considerábamos enteramente seguros. Era a la hora de despertarnos, cuando las golondrinas nos marcaban el tiempo desde los tejados. El momento en que se iniciaba nuestra lucha nos provocaba correr la persiana, amortiguar la luz y quedarnos tendidos sobre las duras camas, dulcemente mecidos por el vaivén de las horas. Pero, estimulándonos recíprocamente con gritos y consejos, saltábamos semidormidos de nuestros lechos y corríamos a través del corredor caldeado hasta la ducha, bajo cuya agua helada recibíamos la primera cura de emergencia. Ella nos permitía pasar la mañana con ciertas reservas, metidos entre nuestros libros y nuestras pinturas. A veces, cuando el calor no era muy intenso, salíamos a dar un paseo entre las arboledas, viendo a la gente arrastrarse penosamente por las calzadas, huyendo también de la molicie, como nosotros. Después del almuerzo, sin embargo, sobrevenían las horas más difíciles y en las cuales la mayoría de nuestros compañeros sucumbían. Del comedor pasábamos al salón y embotados por la cuantiosa comida caíamos en los sillones. Allí pedíamos café antes que los ojos se nos cerraran
y gracias a su gusto amargo y tostado, febrilmente sórbido, podíamos pensar lo elemental para mantenernos vivos. Repetíamos el café, fumábamos, hojeábamos por centésima vez los diarios, hasta que la molicie hacía su ingreso por las 3 grandes ventanas asoleadas. Poco a poco disminuía el ritmo de los coloquios, las partidas de ajedrez se suspendían, el humo iba desvaneciéndose, el radio sonaba perezosamente y muchos quedaban inmóviles en los sillones. Un alfil en la mano, los ojos entrecerrados, la respiración sofocada, la sangre viciada por un terrible veneno. Entonces, mi compañero y yo huíamos torpemente por las escaleras y llegábamos exhaustos a nuestro cuarto, donde la cama nos recibía con los brazos abiertos y nos hacía brevemente suyos. A esta hora, tal vez, fuimos en alguna oportunidad presas de la molicie. Recuerdo especialmente un día en que estuve tumbado hasta la hora de la merienda sin poder moverme, y más aún hasta la hora de la cena, hora en que pude levantarme y arrastrarme hasta el comedor como un sonámbulo. Pero esto no volvió a repetirse por el momento. Aún éramos fuertes, aún éramos capaces de rechazar todos los asaltos y llenar la tarde de lecturas comunes, de glosas y de disputas, muchas veces bizantinas, pero que tenían la virtud de mantener nuestra inteligencia alerta. A veces, hartos de razonar, nos aproximábamos a la ventana que se abría sobre un gran patio, al cual los edificios volvían la intimidad de sus espaldas. Veíamos entonces que la molicie retozaba en el patio, bajo el resplandor del sol y, reptando por las paredes, hacía suyos los departamentos y las cosas. Por las ventanas abiertas veíamos hombres y mujeres desnudos, indolentemente estirados sobre los lechos blancos, abanicándose con periódico. A veces alguno de ellos se aproximaba a su ventana y miraba el patio y nos veía a nosotros. Luego de hacernos un gesto vago que podía interpretarse como un signo de complicidad en el sufrimiento, regresaba a su lecho, bebía lentos jarros de agua y, envuelto en sus sábanas como en un sudario, proseguía su descomposición. Este cuadro al principio nos fortalecía porque revelaba en nosotros cierta superioridad, mas pronto aprendimos a ver en cada ventana como el reflejo anticipado de nuestro propio destino y huíamos de ese espectáculo como de un mal presagio. Habíamos visto sucumbir, uno por uno, a todos los desconocidos habitantes de aquellos pisos, sucumbir insensiblemente, casi con dulzura, o más bien con voluptuosidad. Aun aquellos que ofrecieron resistencia, aquel, por ejemplo, que jugaba solitarios o aquel otro que tocaba la flauta, habían perecido estrepitosamente. La poca gente que disponía de recursos, nosotros no estábamos en esa situación. Se libraban de la molicie, abandonando la ciudad. Cuando se produjeron los primeros casos, improvisaron equipajes y huyeron hacia las sierras nevadas o hacia las playas frescas, latitudes en las cuales no podía sobrevivir el mal. Nosotros, en cambio, teníamos que afrontar el peligro esperando la llegada del otoño para que se extendiera su alfombra de hojas secas sobre los maleficios del estío. A veces, sin embargo, el otoño se retrasaba mucho
y cuando llegaban los primeros cierzos, la mayoría de nosotros estábamos incurablemente enfermos, completamente corrompidos para toda la vida. Las 7 de la noche era la hora más benigna. Diríase que la molicie hacía una tregua y abandonando provisionalmente la ciudad, reunía fuerzas en la pradera, preparándose para el asalto final. Este se producía después de la cena, a las 11 de la noche, cuando la brisa crepuscular había cesado y en el cielo brillaban estrellas implacablemente lúcidas. A esta hora eran también, sin embargo, múltiples las posibilidades de evasión. Los adinerados emigraban hacia los salones de fiesta en busca de las mujerzuelas para hallar en el delirio un remedio a su cansancio. Otros se hartaban de vino y regresaban ebrios en la madrugada, completamente insensibles a las sutilezas de la molicie. La mayoría, en cambio, se refugiaba en los cinematógrafos del barrio, después de intoxicarse de café. Los preparativos para la incursión al cine eran siempre precedidos de una gran tensión, como si se tratara de una medida sanitaria. Se repasaban los listines, se discutían las películas y pronto salía la gran caravana cortando el aire espeso de la noche. Muchos, sin embargo, no tenían dinero ni para eso y mendigaban plañideramente una invitación o la exigían con amenazas a las que eran conducidos fácilmente por el peligro en que se hallaban. En las incómodas butacas veíamos 3 o 4 cintas consecutivas, con un interés excesivo y que en otras circunstancias no tendría explicación. Nos reíamos de los malos chistes. Estábamos a punto de llorar en las escenas melodramáticas. Nos apasionábamos con héroes imaginarios y había en el fondo de todo ello como una cruel necesidad y una común hipocresía. A la salida frecuentábamos paseos solitarios, aromados por perfumes fuertes, y esperábamos en peripatéticas charlas que el alba plantara su estandarte de luz en el oriente, signo indudable de que la molicie se declaraba vencida en aquella jornada. Al promediar la estación, la lucha se hizo insostenible. Sobrevinieron unos días opacos, con un cielo gris cerrado sobre nosotros como una campana neumática. No corría un aliento de aire y el tiempo detenido husmeaba sórdidamente entre las cosas. En estos días, mi compañero y yo comprendimos la vanidad de todos nuestros esfuerzos. De nada nos valían ya los libros, ni las pinturas, ni los silogismos, porque ellos a su vez estaban contaminados. Comprendimos que la molicie era como una enfermedad cósmica que atacaba hasta a los seres inorgánicos, que se infiltraba hasta en las entidades abstractas, dándoles una blanda apariencia de cosas vivas e inútiles. La residencia, piso por piso, había ido cediendo sus posiciones. La planta inferior, ocupada por la despensa y la carbonería, fue la primera en suspender la lucha. Las materias corruptibles que guardaba, pilas de carbón vegetal, víveres malolientes, fueron presas fáciles del mal. Luego el mal fue subiendo inflexiblemente, como una densa marea que sepultara ciudades y suspendiera cadáveres. Nosotros, que ocupábamos el último piso, organizamos una
encarnizada resistencia. Nuestro reducto fue un pequeño y anónimo cantar de gesta. Abriendo los grifos dejamos correr el agua por los pasillos e infiltrarse en las habitaciones. En una heroica salida regresamos cargados de frutas tropicales y de palmas para morder la pulpa jugosa o abanicarnos con las hojas verdes. Pero pronto el agua se recalentó, las palmas se secaron y de las frutas solo quedaron los corazones oxidados. Entonces, desplomándonos en nuestras camas, oyendo cómo nuestro sudor rebotaba sobre las baldosas, decidimos nuestra capitulación. Al principio llevamos la cuenta de las horas. Un campanario repicaba cansadamente muy cerca nuestro. ¿Quién lo tañería? La cuenta de los días, pero pronto perdimos toda noción del tiempo. Vivíamos en un estado de somnolencia torpe, de embrutecimiento progresivo. No podíamos proferir una sola palabra. Nos era imposible hilvanar un pensamiento. Éramos fardos de materia viva, desposeídos de toda humanidad. ¿Cuánto tiempo duraría aquel estado? No lo sé. No podría decirlo. Solo recuerdo aquella mañana en que fuimos removidos de nuestros lechos por un gigantesco estampido que conmovió a toda la ciudad. Nuestra sensibilidad, agudizada por aquel impacto, quedó un instante alerta. Entonces sobrevino un gran silencio. Luego una ráfaga de aire fresco abrió de par en par las ventanas y unas gotas de agua motearon los cristales. La atmósfera de toda la habitación se renovó en un momento y un saludable olor de tierra humedecida nos arrastró hacia la ventana. Entonces vimos que llovía copiosa, consoladoramente. También vimos que los árboles habían amarilleado y que la primera hoja dorada se desprendía y, después de un breve vals, tocaba la tierra. A este contacto, un dedo en llaga gigantesca. La tierra despertó con un estertor de inmenso y contagioso júbilo, como un animal después de un largo sueño, y nosotros mismos nos sentimos partícipes de aquel renacimiento y nos abrazamos alegremente sobre el dintel de la ventana, recibiendo en el rostro las húmedas gotas del otoño. Los gallinazos sin plumas. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. A esta hora, el viejo Don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear
¡A levantarse! Efraín, Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo, que se revuelca entre los desperdicios. Todavía te falta un poco, marrano, pero aguarda nomás, que ya llegará tu turno. Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste, llegan a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que desemboca en el malecón. Ellos son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón. A veces solo basta un periódico viejo. Sin conocerse, forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodean por los edificios públicos, otros han elegido los parques o los muladares. Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria. Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos solo les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de cebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez una pera casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte para las cajitas de remedios, los pomos brillantes, las escobillas de dientes usadas y otras cosas semejantes que colecciona con avidez. Después de una rigurosa selección regresan la basura al cubo y se lanzan sobre el próximo. No conviene demorarse mucho, porque el enemigo siempre está al acecho. A veces son sorprendidos por las sirvientas y tienen que huir dejando regado su botín. Pero, con más frecuencia, es el carro de la baja policía el que aparece y entonces la jornada está perdida. Cuando el sol asoma sobre las lomas, la hora celeste llega a su fin. La niebla se ha disuelto. Las beatas están sumidas en éxtasis. Los noctámbulos duermen. Los canillitas han repartido los diarios. Los obreros trepan a los andamios.
La luz desvanece el mundo mágico del alba. Los gallinazos sin plumas han regresado a su nido. Don Santos los esperaba con el café preparado. A ver, ¿qué cosa me han traído? Husmeaba entre las latas, y si la provisión estaba buena, hacía siempre el mismo comentario. Pascual tendrá banquete hoy día, pero la mayoría de las veces estallaba. ¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardientes de los pescozones, mientras el viejo se arrastraba hasta el chiquero. Desde el fondo de su reducto el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba la comida. Mi pobre Pascual, hoy día te quedarás con hambre por culpa de esos zamarros. Ellos no te engríen como yo. Habrá que zurrarlos para que aprendan. Al comenzar el invierno, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le parecía poco, y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios. Por último, los forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar. Allí encontrarán más cosas. Será más fácil además porque todo está junto. Un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco. Los carros de la baja policía, siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Desde lejos los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. El perro se retiró aullando. Cuando estuvieron cerca sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. Los pies se les hundían en un alto de plumas, de excrementos, de materias descompuestas o quemadas. Enterrando las manos comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico amarillento, descubrían una carroña devorada a medias. En los acantilados próximos, los gallinazos espiaban impacientes y algunos se acercaban saltando de piedra en piedra, como si quisieran acorralarlos. Efraín gritaba para intimidarlos, y sus gritos resonaban en el desfiladero y hacían desprenderse guijarros que rodaban hacia el mar. Después de una hora de trabajo, regresaron al corralón con los cubos llenos. ¡Bravo!, exclamó don Santos. Habrá que repetir esto 2 o 3 veces por semana. Desde entonces, los miércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar. Pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de la preciosa suciedad. Fue al regresar de una de esas excursiones que Efraín sintió un dolor en la planta del pie. Un vidrio le había causado una pequeña herida. Al día siguiente tenía el pie hinchado. No obstante, lo cual prosiguió su trabajo. Cuando regresaron no podía casi caminar, pero don Santos no se percató de ello, pues tenía visita. Acompañado de un hombre gordo que tenía las manos manchadas de sangre,
observaba el chiquero. Dentro de 20 o 30 días vendré por acá, decía el hombre. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Cuando partió, don Santos echaba fuego por los ojos. ¡A trabajar! ¡A trabajar! De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar. Tiene una herida en el pie, explicó Enrique. Ayer se cortó con un vidrio. Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. Esas son patrañas. Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo. Pero si duele, intervino Enrique. No puede caminar bien. Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual. ¿Y a mí?, preguntó dándose un palmazo en la pierna de palo. ¿Acaso no me duele la pierna? Y yo tengo 70 años y yo trabajo. Hay que dejarse de mañas. Efraín salió a la calle con su lata, apoyado en el hombro de su hermano. Media hora después regresaron con los cubos casi vacíos. No podía más, dijo Enrique al abuelo. Efraín está medio cojo. Don Santos observó a sus dos nietos como si meditara una sentencia. Bien, bien, dijo, rascándose la barba rala y cogiendo a Efraín del pescuezo, lo arreó hacia el cuarto. Los enfermos a la cama, a podrirse sobre el colchón. Y tú harás la tarea de tu hermano. Vete ahora mismo al muladar. Cerca de mediodía, Enrique regresó con los cubos repletos. Lo seguía un extraño visitante, un perro escuálido y medio sarnoso. Lo encontré en el muladar, explicó Enrique, y me ha venido siguiendo. Don Santos cogió la vara. Una boca más en el corralón. Enrique levantó al perro contra su pecho y huyó hacia la puerta. No le hagas nada, abuelito. Le daré yo de mi comida. Don Santos se acercó, hundiendo su pierna de palo en el lodo. Nada de perros aquí. Ya tengo bastante con ustedes. Enrique abrió la puerta de la calle. Si se va él, me voy yo también. El abuelo se detuvo. Enrique aprovechó para insistir. No come casi nada. Mira lo flaco que está. Además, desde que Efraín está enfermo, me ayudará. Conoce bien el muladar y tiene buena nariz para la basura. Don Santos reflexionó, mirando el cielo donde se condensaba la garúa. Sin decir nada, soltó la vara, cogió los cubos y se fue rengueando hasta el chiquero. Enrique sonrió de alegría y con su amigo aferrado al corazón corrió donde su hermano. Pascual, Pascual, Pascualito, cantaba el abuelo. Tú te llamarás Pedro, dijo Enrique, acariciando la cabeza de su perro, e ingresó donde Efraín. Su alegría se esfumó. Efraín, inundado de sudor, se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie hinchado, como si fuera de jeve y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma. Te he traído este regalo. Mira, dijo mostrando al perro. Se llama Pedro. Es para ti, para que te acompañe. Cuando yo me vaya al muladar, te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a que te traiga piedras en la boca. ¿Y el abuelo?, preguntó Efraín, extendiendo su mano hacia el animal. El abuelo no dice nada, suspiró Enrique. Ambos miraron hacia la puerta. La garúa había empezado a caer. La voz del abuelo llegaba.
Pascual, Pascual, Pascualito. Esa misma noche salió luna llena. Ambos nietos se inquietaron porque en esta época el abuelo se ponía intratable. Desde el atardecer lo vieron rodando por el corralón, hablando solo, dando de varillazos al emparrado. Por momentos se aproximaba al cuarto, echaba una mirada a su interior y al ver a sus nietos silenciosos, lanzaba un salivazo cargado de rencor. Pedro le tenía miedo y cada vez que lo veía se acurrucaba y quedaba inmóvil como una piedra. Mugre, nada más que mugre, repitió toda la noche el abuelo, mirando la luna. A la mañana siguiente, Enrique amaneció resfriado. El viejo, que lo sintió estornudar en la madrugada, no dijo nada. En el fondo, sin embargo, presentía una catástrofe. Si Enrique enfermaba, ¿quién se ocuparía de Pascual? La voracidad del cerdo crecía con su gordura. Gruñía por las tardes con el hocico enterrado en el fango. Del corralón de Nemesio, que vivía a una cuadra, se habían venido a quejar. Al segundo día sucedió lo inevitable. Enrique no se pudo levantar. Había tosido toda la noche y la mañana lo sorprendió temblando, quemado por la fiebre. ¿Y tú también?, preguntó el abuelo. Enrique señaló su pecho, que roncaba. El abuelo salió furioso del cuarto. 5 minutos después regresó. Está muy mal engañarme de esta manera, plañía. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben bien que soy viejo, que soy cojo. De otra manera, los mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de Pascual. Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. Pero no importa, yo me encargaré de él. Ustedes son basura, nada más que basura. Unos pobres gallinazos sin plumas. Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. Pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes. No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar. A través del umbral lo vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora después regresó aplastado. Sin la ligereza de sus nietos, el carro de la baja policía lo había ganado. Los perros, además, habían querido morderlo. Pedazos de mugre, ya saben, sé que quedarán sin comida hasta que no trabajen. Al día siguiente, trató de repetir la operación, pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo había perdido la costumbre de las pistas de asfalto, de las duras aceras, y cada paso que daba era como un lanzazo en la ingle. A la hora celeste del tercer día, quedó desplomado en su colchón, sin otro ánimo que para el insulto. Si se muere de hambre, gritaba, será por culpa de ustedes. Desde entonces empezaron unos días angustiosos, interminables. Los tres pasaban el día encerrados en el cuarto, sin hablar, sufriendo una especie de reclusión forzosa. Efraín se revolcaba sin tregua. Enrique tosía. Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corralón, regresaba con una piedra en la boca, que depositaba en las manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les lanzaba miradas feroces. A mediodía se arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecían verduras y preparaba su almuerzo, que devoraba en secreto. A veces aventaba a la cama de sus nietos alguna lechuga
o una zanahoria cruda, con el propósito de excitar su apetito, creyendo así hacer más refinado su castigo. Efraín ya no tenía fuerzas para quejarse. Solamente Enrique sentía crecer en su corazón un miedo extraño y al mirar a los ojos del abuelo creía desconocerlo, como si ellos hubieran perdido su expresión humana. Por las noches, cuando la luna se levantaba, cogía a Pedro entre sus brazos y lo aplastaba tiernamente hasta hacerlo gemir. A esa hora el cerdo comenzaba a gruñir y el abuelo se quejaba como si lo estuvieran ahorcando. A veces se ceñía la pierna de palo y salía al corralón. A la luz de la luna, Enrique lo veía ir 10 veces del chiquero a la huerta, levantando los puños, atropellando lo que encontraba en su camino. Por último, reingresaba a su cuarto y quedaba mirándolos fijamente, como si quisiera hacerlos responsables del hambre de Pascual. La última noche de luna llena nadie pudo dormir. Pascual lanzaba verdaderos rugidos. Enrique había oído decir que los cerdos, cuando tienen hambre, se volvían locos como los hombres. El abuelo permaneció en vela, sin apagar siquiera el farol. Esta vez no salió al corralón ni maldijo entre dientes. Hundido en su colchón, miraba fijamente la puerta. Parecía amasar dentro de sí una cólera muy vieja, jugar con ella, aprestarse a disiparla. Cuando el cielo comenzó a desteñirse sobre las lomas, abrió la boca. Mantuvo su oscura oquedad vuelta hacia sus nietos y lanzó un rugido. ¡Arriba! 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 Los golpes comenzaron a llover. ¡A levantarse, haraganes! ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Esto se acabó. ¡De pie! Efraín se echó a llorar. Enrique se levantó, aplastándose contra la pared. Los ojos del abuelo parecían fascinarlo hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza como si fuera una vara de cartón. Al fin pudo reaccionar. A Efraín no, él no tiene la culpa. Déjame a mí solo, yo saldré, yo iré al muladar. El abuelo se contuvo, jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. Ahora mismo, al muladar, lleva los 2 cubos, 4 cubos. Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carrera. La fatiga del hambre y de la convalecencia lo hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso seguirlo. Tú no. Quédate aquí cuidando a Efraín. Y se lanzó a la calle, respirando a pleno pulmón el aire de la mañana. En el camino comió hierbas, estuvo a punto de mascar la tierra. Todo lo veía a través de una niebla mágica. La debilidad lo hacía ligero, etéreo, volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un gallinazo más entre los gallinazos. Cuando los cubos estuvieron rebosantes, emprendió el regreso. Las beatas, los noctámbulos, los canillitas descalzos, todas las secreciones del alba comenzaron a disiparse por la ciudad. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste. Al entrar al corralón, sintió un aire opresor, resistente, que lo obligó a detenerse. Era como si allí, en el dintel, terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. Lo sorprendente era, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos presagios,
como si toda la violencia estuviera en equilibrio, a punto de desplomarse. El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba hacia el fondo. Parecía un árbol creciendo desde su pierna de palo. Enrique hizo ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos. Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir. Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara, después lo sentía aullar. Enrique salió del cuarto. Pedro, ven aquí. ¿Dónde estás, Pedro? Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto, se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. ¡No!, gritó Enrique tapándose los ojos. ¡No! ¡No! Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por tierra. Desde allí, Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo. ¡Voltea!, gritó. ¡Voltea! Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. ¡Toma!, chilló Enrique y levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo, y, lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos. Primero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente el lodo. Enrique se fue retirando con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado. A mí, Enrique, a mí. Pronto, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. Pronto, Efraín. El viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. ¿A dónde?, preguntó a Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. No me puedo parar. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Los merengues.
Apenas su mamá cerró la puerta, Perico saltó del colchón y escuchó, con el oído pegado a la madera, los pasos que se iban alejando por el largo corredor. Cuando se hubieron definitivamente perdido, se abalanzó hacia la cocina de querosene y hurgó en una de las hornillas malogradas. Allí estaba, extrayendo la bolsita de cuero. Contó una por una las monedas. Había aprendido a contar jugando a las bolitas y constató, asombrado, que había 40 soles. Se echó 20 al bolsillo y guardó el resto en su lugar. No en vano, por la noche, había simulado dormir para espiar a su mamá. Ahora tenía lo suficiente para realizar su hermoso proyecto. Después no faltaría una excusa. En esos callejones de Santa Cruz, las puertas siempre están entreabiertas y los vecinos tienen caras de sospechosos. Ajustándose los zapatos, salió desalado hacia la calle. En el camino fue pensando si invertía todo su capital o solo parte de él, y el recuerdo de los merengues blancos, puros, vaporosos, lo decidieron por el gasto total. ¿Cuánto tiempo hacía que los observaba por la vidriera hasta sentir una salivación amarga en la garganta? Hacía ya varios meses que concurría a la pastelería de la esquina y solo se contentaba con mirar. El dependiente ya lo conocía y siempre que lo veía entrar, lo consentía un momento para darle luego un coscorrón y decirle: «Quita de acá, muchacho, que molestas a los clientes». Y los clientes, que eran hombres gordos, con tirantes o mujeres viejas con bolsas, lo aplastaban, lo pisaban y desmantelaban bulliciosamente la tienda. Él recordaba, sin embargo, algunas escenas amables. Un señor, al percatarse un día de la ansiedad de su mirada, le preguntó su nombre, su edad, si estaba en el colegio, si tenía papá y por último le obsequió una rosquita. Él hubiera preferido un merengue, pero intuía que en los favores estaba prohibido elegir. También, un día, la hija del pastelero le regaló un pan de yema que estaba un poco duro. «Es para ti», dijo, aventándolo por encima del mostrador. Él tuvo que hacer un gran esfuerzo, pero a pesar de todo, el pan cayó al suelo. Y al recogerlo, se acordó súbitamente de su perrito, a quien él tiraba carnes masticadas, divirtiéndose cuando de un salto los emparaba en sus colmillos. Pero no era el pan de yema, ni los alfajores, ni los piononos lo que le atraía. Él solo amaba los merengues. A pesar de no haberlos probado nunca, conservaba viva la imagen de varios chicos que se lo llevaban a la boca como si fueran copos de nieve, ensuciándose los corbatines. Desde aquel día, los merengues constituían su obsesión. Cuando llegó a la pastelería, había muchos clientes, ocupando todo el mostrador. Esperó que se despejara un poco el escenario, pero no pudiendo resistir más, comenzó a empujar. Ahora no sentía vergüenza alguna, y el dinero que empuñaba lo revestía de cierta autoridad y le daba derecho a codearse con los hombres de tirantes. Después de mucho esfuerzo,
su cabeza apareció en primer plano, ante el asombro del dependiente. ¿Ya estás aquí? Vamos saliendo de la tienda. Perico, lejos de obedecer, se irguió y con una expresión de triunfo reclamó: 20 soles de merengues. Su voz estridente dominó en el bullicio de la pastelería y se hizo un silencio curioso. Algunos lo miraban intrigados, pues era hasta cierto punto sorprendente ver a un rapaz de esa calaña comprar tan empalagosa golosina en tamaña proporción. El dependiente no le hizo caso y pronto el barullo se reinició. Perico quedó algo desconcertado, pero estimulado por un sentimiento de poder, repitió, en tono imperativo: 20 soles de merengues. El dependiente lo observó esta vez con cierta perplejidad, pero continuó despachando a los otros parroquianos. ¿No has oído?, insistió Perico, excitándose. Quiero 20 soles de merengues. El empleado se acercó esta vez y lo tiró de la oreja. ¿Estás bromeando, Palomilla? Perico se agazapó. A ver, enséñame la plata. Sin poder disimular su orgullo, echó sobre el mostrador el puñado de monedas. El dependiente contó el dinero. ¿Y quieres que te dé todo esto en merengues? Sí, replicó Perico con una convicción que despertó la risa de algunos circunstantes. Buen empacho te vas a dar, comentó alguien. Perico se volvió. Al notar que era observado con cierta benevolencia, un poco lastimosa, se sintió abochornado. Como el pastelero lo olvidaba, repitió: ¡Deme los merengues! Pero esta vez su voz había perdido vitalidad, y Perico comprendió que, por razones que no alcanzaba a explicarse, estaba pidiendo casi un favor. ¿Va a salir o no?, lo increpó el dependiente. Despácheme antes. ¿Quién te ha encargado que compres esto? Mi mamá. Debes haber oído mal. ¿20 soles? Anda a preguntarle de nuevo, o que te lo escriba en un papelito. Perico quedó un momento pensativo. Extendió la mano hacia el dinero y lo fue retirando lentamente. Pero al ver los merengues a través de la vidriera, renació su deseo y ya no exigió, sino que rogó con una voz quejumbrosa: «Deme, pues, 20 soles de merengues». Al ver que el dependiente se acercaba airado, pronto a expulsarlo, repitió conmovedoramente: «Aunque sea 10 soles, nada más». El empleado, entonces, se inclinó por encima del mostrador y le dio el cocacho acostumbrado. Pero a Perico le pareció que esta vez llevaba una fuerza definitiva. «¡Quita de acá! ¿Estás loco? Anda a hacer bromas a otro lugar». Perico salió furioso de la pastelería, con el dinero apretado entre los dedos y los ojos húmedos. Vagabundeó por los alrededores. Pronto llegó a los barrancos. Sentándose en lo alto del acantilado, contempló la playa. Le pareció en ese momento difícil restituir el dinero sin ser descubierto, y maquinalmente fue arrojando las monedas una a una, haciéndolas tintinear sobre las piedras. Al hacerlo, iba pensando que esas monedas nada valían en sus manos, y en ese día cercano en que, grande ya y terrible, cortaría la cabeza de todos esos hombres, de todos los mucamos de las pastelerías y hasta de los pelícanos que graznaban indiferentes a su alrededor.